espacio, que es la Universidad Nacional de Rosario, en su Facultad de Ciencias Políticas y Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que, como ustedes saben, este año ha organizado el Congreso sobre la Democracia en coincidencia afortunada con el Congreso la SA, que actualmente, como es conocido, se hace en años alternativos, pero este año, debido a las vicisitudes que hemos todos vivido con el tema de la pandemia, han decidido hacerlo conjuntamente. En esta ocasión he tenido la fortuna de convencer a 4 extraordinarios colegas de que participáramos en esta conversación, que en realidad ya empezó hace un rato, informalmente, sobre temas un tanto un poco más mundanos, pero que ahora pasaríamos a desarrollar sobre el tema de la sesión, que, como ustedes saben, tiene que ver con las perspectivas generacionales de las ciencias sociales. Y en este sentido, creo que el espíritu que habíamos instalado al comienzo de esa charla formal es el que deberíamos tratar de mantener también en nuestra sesión, es decir, una conversación entre ustedes 4 y yo mismo, que aproveche de las virtudes, de las inmensas contribuciones, de las ideas con las que ustedes han colaborado, han participado, han contribuido a la construcción de no solo de la ciencia política y la sociología política, la historia política, sino también en el caso de Guillermo Rosapulser, que afortunadamente ha accedido a acompañar a 4 sociólogos políticos, por llamarnos de alguna manera sociólogas políticas y sociólogos políticos, que es economista. Y bueno, ya supongo que nuestra presentación irá emergiendo por qué razón está Guillermo también participando en nuestra conversación. Las presento brevemente porque realmente se dice muchas veces como un cliché, pero en este caso ninguno de ustedes requiere de una presentación extensa, así que simplemente voy a mencionar en la universidad en la cual están desempeñando de manera práctica, directa o emérita, cada uno y cada una de ustedes. En este momento, dejando de lado las muy provechosas y fantásticas trayectorias que han tenido. Estamos entonces con un panel en el cual está Liliana de Riz, que es en este momento, además de muchísimos otros títulos, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. No soy emérita, consulta. Consulta, bueno, sí. Bueno, son las trampitas que la vía institucional a veces pone, ¿no? María Eugenia Tavares de Almeida, que es en este momento profesora de la de Sao Paulo, que es probablemente sin demérito a ninguna otra universidad, una de las grandes universidades de este hemisferio, todo de América Latina. Manuel Antonio Garretón, que es profesor de la Universidad de Chile y que espero que en algún momento decida poder conectarse. Y Guillermo Rosenbusch, que es también profesor de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín. En mi caso, mi pertenencia institucional es a la Universidad de San Martín. Bueno, entonces les comento que hemos acordado que cada una de las presentaciones no excederá de alguna manera los 15 minutos, es decir, que puede
extenderse entre 12 y 15 minutos cada una de las presentaciones. Y el orden en el cual las haremos serán Liliana, yo mismo, María Elvira, Guillermo y Manuel Antonio, si es que se llega a unir a la conexión. Bueno, así Marcelo, la gente que no está hablando tiene que desprender el micrófono porque hace un ruido. Por ejemplo, esto de Hrydelnik está haciendo ruido. Si él apenas ahí está. Apenas hacemos eso, ahora se está mejor, ahora parece que está mejor, ¿no? Sí, porque había una conexión ahí. Entonces, en ese orden, comenzamos nomás, sería Liliana, María Herminia, no, Liliana, Marcelo, María Herminia, Guillermo y Manuel Antonio. Adelante, Liliana. Bueno, buenos días a todos y la verdad que agradezco esta invitación porque es una ocasión más de participar de un espacio que realmente felicito por la continuidad del esfuerzo, porque nos permite ir viendo los ejes temáticos, los debates que nos preocupan y nos reúnen en un espacio sumamente valioso que celebro que realmente continúe existiendo y cada vez mejor. Dicho esto, me interesa muy en particular señalar que la reflexión que hoy nos reúne en este 15º Congreso nos toca en un mundo abrumadoramente complejo en el que a la pandemia tenemos que sumarle la enorme velocidad de las transformaciones tecnológicas que continúa, el cambio climático con sus consecuencias y el cambio geopolítico. China hoy es una superpotencia, Estados Unidos, particularmente desde la guerra de Irak, poco se interesa por América Latina, ni para bien ni para mal, y pese a los cambios, Biden hoy, y al repudio a regímenes autocráticos como Nicaragua y las recientes elecciones, no pasa nada particularmente claro al respecto. Y también quiero señalar que en este mundo la sombra de Trump y del trumpismo no desapareció y más bien el temor de su regreso, que está presente, es un escenario inquietante en el que tenemos que hacer las reflexiones de nuestros propios países y nuestra región. Yo, en realidad, cuando pienso en una perspectiva generacional, pienso en los colegas como ustedes en esta mesa, otros que por suerte siguen pensando y creando, otros que ya no están y que les debemos mucho, como Juan Carlos Portantiero, Pancho Aricó, Ezequiel Gallo, Guillermo Donel, en fin, es inútil prolongar la lista, pero sí tenerlos presentes porque ellos marcaron también en esta generación conceptos y análisis claves. Reivindico Alianza y Estado y Alianza de Clases de Guillermo O'Donnell, que fue un texto a eliminar, o el concepto de empate hegemónico catastrófico de Portantiero. En fin, esta es una generación que si yo tuviera rápidamente que describir aquí, tomaría como punto de partida en los mediados de los 60, donde el tema, el eje temático clave era la modernización de estas sociedades, cómo eran estas sociedades cambiando hacia la industrialización, la urbanización, la modernidad. Y ese tema que arrancó en los años 50 nos encontró a todos discutiendo los procesos de cambio y en ese momento, para nosotros en particular, me refiero a los que nos formamos aquí en Argentina, pero con dimensión internacional, Gino Germani fue como un faro que iluminó los trabajos de muchos de nosotros y que produjo ese concepto de movimientos nacionales y populares, que también describió el proceso de incorporación de las masas a la política en esta región y el modo en que se relacionaron con un Estado que anticipó demandas sociales y modeló apoyos políticos. Esa fue una época, como digo, de formación para muchos y de gran influencia posterior. Pero rápidamente el rigor metodológico, la academia que se había logrado establecer, se fue derrumbando.
Los que así nos formamos fuimos llamados acá en Argentina cientificistas, y ese fue un mote peyorativo porque en los años 70 el debate ideológico reemplazó la discusión académica, destruyó el pluralismo y en realidad estableció una suerte de combate entre sectas. La politización de la cultura y en particular de la universidad en la Argentina, que es como siempre singular en la desmesura, nos colocó realmente en una difícil situación porque los 70 fueron los años de la utopía revolucionaria que le costó la vida a tantos jóvenes y que realmente fue precedida, en nuestro caso, por un régimen militar, otra vez más quebrada la institucionalidad, y cuando el régimen militar de Onganía llegó a Argentina, muchos de nosotros partimos al exterior, de modo que la experiencia de los que estuvimos en el exterior fue distinta de aquellos que se quedaron en el país. Pero la partida al exterior, por un lado, nos permitió tomar distancia del progresivo arrasamiento de las libertades bajo los militares y de la profunda transformación que significó los años 70, la violencia armada, la aceptación para muchos de que la violencia armada era un método político, y la oscuridad de esos años que realmente ocluyeron mucho la capacidad, por supuesto, de pensar y de intercambiar, pero que los que estuvimos afuera tuvimos la posibilidad, por ejemplo en México, de tener una perspectiva desde la distancia que nos permitiera tener cierta claridad de análisis. En particular en mi generación, y coincidimos en encuentros, seminarios y viajes, muchos de nosotros, tuve una experiencia clave que fue la experiencia de formación en Chile en la Flaxo y en CEPAL, y el laboratorio político que fue el Chile de la Unidad Popular, que inspiró la tesis en la que yo trabajé, y que si tiene una lección importante para mí es que ese golpe no era inevitable y que no se explicaba exclusivamente por la intervención americana. Esas eran épocas también en que el problema militar, yo escribí en el 70, en 1970 hubo un congreso en Varna sobre militarismo, era mi comisión. Yo escribí sobre los militares y la política en Uruguay en el 70, que fue premonitorio sobre el posterior golpe en Uruguay. Pero digo, esos eran los temas que atravesaban nuestra discusión, y la verdad que el eje que dividía en esos momentos ya no era la modernización o el atraso, era la dependencia o la revolución, y realmente fue el amargo despertar de los desastres que nos provocó la violencia hacia una transición que volvió a cambiar los ejes temáticos y la relación misma de los intelectuales con el Estado y las características también del campo intelectual. Esto es, con la llegada en el 83 de la democracia, toda la preocupación sobre la transición, sobre cómo funcionaban estas democracias, el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, la gobernabilidad, fue parte de la gran reflexión que nos juntó a todos nosotros a lo largo de años para entender cómo podían funcionar en este mundo complejo nuestras democracias de la tercera ola, y también para incorporar otros modos de enfocar los trabajos, porque pienso, por ejemplo, en el aporte de Philippe Schmitter, en la idea de que no podemos pensarnos sin incorporar el contexto internacional y el clima de ideas. Pienso en los años en que fuimos compartiendo desde 1974 con la primera llegada de una democracia en Portugal, la tercera ola con Philip Schmitter, hasta la situación del 83 en adelante en la región nuestra. En realidad, los desafíos que enfrentamos con el retorno de la democracia nos fueron armando discusiones que salían del problema democracia-dictadura, que entraban en la discusión de cuánto Estado, cuánto mercado, y que este tercer milenio nos encuentra en medio de
la revisión de una discusión que viene de muy lejos y que es la oposición entre democracia y populismo, ese concepto enormemente vago que en realidad hoy vuelve a estar sobre el tapete para cubrir la idea de autocracias, autoritarismos selectivos y cuantos otros términos se suelen utilizar para entender qué pasa en nuestras democracias que están amenazadoramente atacadas por un tiempo en el que vemos realmente cómo el peligro de, el peligro de perder las libertades y el Estado de Derecho es grande. Yo tengo un solo mensaje que me importa generacionalmente en rigor destacar aquí, más allá de tener en cuenta que en este largo periplo aprendimos a pensar no solo con Gino Germani en la tradición de Raymond Aron, sino que aprendimos que si las dirigencias políticas a las que hoy la rabia, la indignación, la protesta social tienen el ojo de la tormenta, si esas dirigencias políticas no se autolimitan en su comportamiento y no respetan el principio de compromiso que ya enunciara Montesquieu y que es que subordinemos los intereses partidarios a la búsqueda de un bien común y que después Weber va a llamar ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción, si no tenemos esas características, en realidad nuestras democracias están verdaderamente amenazadas por cualquier forma de autocratización, llámesele o no se le llame populismo, término que en realidad no me gusta y quisiera reivindicar en esta larga trayectoria nuestra la capacidad de pensar de un Sartori, sobre todo porque tiene textos liminares como elementos de teoría política que nos enseñan que el rigor académico parte también de la elucidación de los conceptos que manejamos, que no se puede usar un concepto de una manera tan vaga que terminemos sin saber cómo aplicarlo en casos definidos. Pero el mensaje más sencillo, y no sé ya cuánto tiempo llevo, es que creo yo que la gente de mi generación entendió que la violencia destruye un orden, pero no crea un orden, instaura el terror, que la política no es la continuación de la guerra por otros medios, que la guerra es lo contrario de la política, que no hay política si no hay un marco constitucional legal en el medio del cual se procesen los conflictos y se defina un camino hacia adelante. Digo esto porque mi generación también aprendió a desconfiar de los salvadores que te prometen una tierra feliz, porque rápidamente se convierten en autócratas y porque rápidamente buscan reelegirse sin edie, inventan dinastías romanas o usan piruetas como la de Putin y su alter ego para sucederse en el poder. Entonces, sin tierras prometidas a las que aspiremos ser conducidos por aquellos que encarnan al pueblo y que por lo tanto son el Estado y la ley a su medida, y sin la capacidad de volver a creer en aquellas utopías que nos llevaron a tantas desgracias. Hoy esta generación aprendió a revalorizar la democracia representativa y liberal, la vigencia del Estado de Derecho pleno, los derechos humanos, la libertad de expresión como condición necesaria para una sociedad más libre para cada uno y más justa para todos. Quedaron atrás los años en que se oponía a la democracia sustantiva, a la democracia formal, los años en los que realmente el determinismo ahogaba toda posibilidad explicativa. ¿Está el tiempo? Un minuto te queda. Bueno, el minuto final no es sino decirles que en este recorrido que se inicia a mediados de los 60 y nos lleva aquí, el mundo es cada vez más incierto y más complejo, el desconcierto es mayor, los cisnes negros abundan, pero que en medio de este complejo panorama pienso que todavía esta guardia vieja tiene que seguir usando sus cerebros para poder pensar cómo encontramos un camino entre las ruinas que tenemos adelante y para celebrar de nuevo todos aquellos colegas de esta generación que siguen pensando y produciendo
y que además siguen sintiendo, por lo menos en mi caso muy claro, que nuestro trabajo es una empresa intelectual ante todo, porque los jóvenes son mucho más profesionales que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Liliana. Ahora me toca a mí usar los 15 minutos. Creo que Liliana ha mencionado dos títulos que en cierto sentido, sin que lo hayamos planificado para nada, me guían a mí en mis comentarios, mis contribuciones a esta conversación. Se refirió ella a los 60 y a nuestras democracias. Es decir, nuestras democracias, las democracias que estamos transitando afortunadamente en casi todos los países de Latinoamérica, con las excepciones sí, que mencionaba en su comentario Liliana. Los 60 y nuestras democracias. En una conversación en la cual participamos cuatro, acá de las nuevas generaciones de Rosenburg, pero participamos cuatro colegas que efectivamente comenzamos nuestras preocupaciones sociológicas, politológicas en la década del 60. Efectivamente está bastante claro que, como decía Liliana, en los tres países que están acá presentes en la conversación, y en otros de América Latina, pero también, sobre todo en los tres países, Brasil, Chile y Argentina, se da la coincidencia que efectivamente aparecen colegas que empezaron a dar contenidos desde la sociología política y la ciencia política a preocupaciones que ya existían. No es que fueran creadas por estas generaciones, que venían en los tres países desde antecedentes muy importantes, pero que en esa década empezaron a tomar también nuevos cursos, empezaron a agregarse nuevos cursos a los ya existentes. Entonces, como se desprende de mis palabras, el recuerdo, la mención a ese momento puede tener un sentido del cual no me escapo, es un cierto sentido nostálgico y de añoranza. No lo voy a negar eso de ningún modo. Pero también me parece que es un momento oportuno, precisamente en función de la ligación a la cual apuntaba Liliana al principio, los 60 y nuestras democracias, también pensar en aquel momento, el momento que en algún sentido estaba culminando en los 60, los tres países, y que en el caso de Chile y Argentina terminó de algún modo de explotar con los golpes del 70, estaba culminando una etapa en América Latina, que como todos sabemos en el caso brasileño terminó de una manera menos traumática, a pesar de que también tuvieron un golpe militar. Ese golpe militar, todos sabemos, tuvo características diferentes a los de Argentina del 76 y de Chile del 73. ¿Por qué digo que la conexión entre 60 y nuestras democracias se puede pensar también en un sentido no solo nostalgioso? Bueno, porque creo que estamos en este momento en esta búsqueda de las características de nuestras democracias, ¿no? Nuestras democracias, las democracias sudamericanas, específicamente, ni siquiera voy a decir latinoamericanas, las democracias sudamericanas, porque efectivamente las trayectorias de Centroamérica, el Caribe y México han sido diferentes a la de Sudamérica, más allá de la diferencia que por supuesto hay en Sudamérica también. Estas democracias no funcionan bien, en un sentido muy inclusivo, muy completo. No funcionan bien en el sentido que señalaba recién Liliana, de efectivamente garantizar aquellos requisitos mínimos que son a la vez máximos, en cierto sentido, para que podamos hablar de sociedades democráticas. No funcionan.
creo que lo teníamos quizás hace unos años a lo mejor más claro en Argentina y Brasil, en la medida que, bueno, experimentamos los tropiezos que estamos transitando en la actualidad en ambos países, pero también, y esto seguramente Manuel Antonio diga algo, Chile en los últimos 2 años también revelaba que había elementos de ese funcionamiento democrático que no servían, no eran muy útiles para avanzar que en la dirección de facilitar, no de garantizar, pero sí las democracias, como sabemos, como espacio en el cual se puede caminar más efectivamente en dirección de sociedades más justas, para llenar ese famoso casillero vacío al cual se refería Fernando Parisino, ¿cierto? Cuando hablaba de ese casillero vacío que América Latina no había llenado a principios de los 90, cuando él escribió ese famoso artículo de la caja negra al casillero vacío, y tampoco lo llena en la actualidad. En el sentido de, como sabemos, nuestras sociedades, nuestras democracias, no han sido herramientas muy aptas para caminar en la dirección de la búsqueda de herramientas políticas para llegar a sociedades más justas y más equitativas. Que, con todas las imperfecciones y las condiciones dilemáticas, las características dilemáticas de la democracia, porque todos sabemos que la democracia es un ámbito de creación de dilemas, en otros lugares del mundo, efectivamente, pareciera que trabajosa y traumáticamente, sin embargo, va en esa dirección. Entonces, los 60, fijarse en los 60 por un segundo motivo, que es que estaba de alguna manera pasando en nuestras sociedades como culminación de una etapa. ¿Cuáles eran las características de esa etapa que había comenzado en el periodo de entreguerras y que transitó en cada uno de los 3 casos, estamos acá y también en otros países de América Latina, itinerarios diversos, porque había, como todos sabemos, idiosincrasias políticas, culturas políticas, un término me parece que hay que rescatar, culturas políticas diferentes, pero que de algún modo en esa etapa de los 60s y los 70s, un poquito más tardíamente en Brasil, empezábamos a ver cómo ese modelo societal, esa matriz societal, que a mí me gusta mucho la expresión de Sorgi y Martichelli, incluían esos mecanismos de ciudadanía tutelada, estaba llegando a su fin. Bueno, entonces creo que cuando observamos a nuestras democracias, las democracias de la actualidad, con todas sus bondades y todas sus vicios, todas sus distorsiones, sus aberraciones, en muchos casos, en la medida que emergen personajes como lo que estamos sufriendo en los 3 países, ¿no? No voy a poner nombres, pero no hace falta poner los nombres de los personajes que nos tocan, tratar de entender cómo estas realidades tienen que ver con esos orígenes, con esas raíces, con la crisis de ese tipo de sociedades que generaron utopías, como decía Liliana, la utopía socialista revolucionaria de la Vía Armada y la utopía reaccionaria de la revolución capitalista de Guerrero. En ese sentido, entonces, creo que sería útil también, que no lo voy a hacer acá, pero simplemente mencionarlo, que fue tan importante lo que sucedió con los nombres, con los trabajos de los nombres que mencionaba Liliana, ¿cierto? Porque efectivamente es en esa etapa cuando en los 3 países, en gran medida gracias al apoyo que hubo de financiación externa, porque los 3 países atravesamos periodos en los cuales, como sabemos, o nos tuvimos que ir, como señalaba Liliana, y también le ocurrió a Manuel Antonio, también me ocurrió a mí, a muchos que se tuvieron que ir por la fuerza o
no la fuerza, pero se tuvieron que ir, era un momento en el cual había un fermento muy provechoso que venía no solo de la sociología política y de la sociología política todavía, porque como todos sabemos, la sociología se profesionalizó antes que la ciencia política en América Latina. La primera ola de profesionalización 50, 60 fue, a mi juicio, de la sociología. Por supuesto que había habido etapas previas. Me acordaba, estaba mencionándole a Liliana un excelente artículo de Richard Morse, The Multiverse of Latin American Identity, en el cual él señalaba que claramente previa a la profesionalización de la sociología había estado la sistematización de los filósofos, y uno podría agregar también de los historiadores. Bueno, la ciencia política llega precisamente en los 60 y en los 70, trae alguna serie de preguntas, de aportes que se van de algún modo adaptando a los momentos históricos, a los regímenes militares primero, después a las transiciones, después a las características de nuestra democracia. Con esos tres grandes temas, por supuesto, recibieron tan importantes aportes en los tres países, no solo en los tres países, bueno, uno se recuerda enseguida en Kotler, en muchos otros que venían también de otros países de América Latina, para mencionar uno solo de ellos. ¿Cómo podemos, de algún modo, instalar el interés, la necesidad, o por lo menos, en mi caso es simplemente la fantasía, de volver a tener una inmersión en esa etapa previa, digo, la que culmina en los 70, en los 60, en los 70, para tratar de entender un poquito mejor nuestras raíces, porque efectivamente cuando contemplamos las características, los elementos que definen a nuestras democracias contemporáneas en América del Sur, nos encontramos que muchos de los rasgos vienen de atrás, son elementos que tienen que ver con la manera, el enfoque muy peculiar que se le dio al entendimiento de aquellas sociedades el momento estatista, nacional popular, desarrollista, las diferentes populistas, las diferentes palabras que se le, conceptos que se le adosaron a aquel momento. Bueno, lo que estoy señalando es la conveniencia, la importancia y la tarea que por supuesto nos cabe a nosotros, pero sobre todo les cabe a las nuevas generaciones, las generaciones que se han ido incorporando a la reflexión politológica y sociológica. En ese sentido, vale la pena recordar acá en el ámbito de la Universidad de Rosario, que la Universidad de Rosario, junto con la UBA y la Universidad de Cuyo, fueron las tres universidades públicas en las cuales la ciencia política reaparece o aparece institucionalmente en el momento de las transiciones, a pesar de que había antecedentes en el pasado, sobre todo en Rosario y en Cuyo, reaparece y efectivamente es ese espacio en el cual se va dando a través de la confluencia de otros aportes, por supuesto, centros de investigación que habían sido generados durante la etapa autoritaria, el CEDRAPI, el CICEA en la Argentina, el CIEPLAN y Flaxo en Chile, que habían de algún modo contribuido mucho a esa reflexión. Entonces, esa sociología experimentalista, esta sociología política experimentalista, como a veces un poco despectivamente se la referían a aquellos que la criticaban, con una mirada, por supuesto, crítica, con una mirada histórica, me parece que es la que convendría rescatar en este momento. Bueno, como llegué a 14 minutos y medio y comenzaría con otro tema, me parece que es el momento oportuno para ceder la palabra a María Hermínia Tavares de Almeida,
distinguida ex, no lo mencioné, pero vale la pena mencionarlo en el ámbito de la ciencia política, expresidenta, ¿verdad?, de la Asociación Mundial. Bueno, adelante, María. Bueno, buenos días, muchas gracias, es un gran gusto estar aquí, aunque sea por Zoom. Es la segunda vez que estoy en un congreso de la Asociación Argentina de Análisis Político, y es un gran gusto estar aquí con amigos de muchos y muchos años. Y no es una casualidad. Para mi generación, para una parte de mi generación de científicos sociales, la experiencia de América Latina fue no solo intelectual como personal. 3 de nosotros aquí estuvimos en Chile aproximadamente en la misma época, en principio del 70, Liliana, Marcelo y yo. Bueno, Manuel Antonio ahí estaba. Y esta fue una experiencia, yo creo que yo pertenezco a la primera generación, o la segunda generación para el cual la América Latina fue no solo un objeto intelectual, sino una experiencia personal de viver, de entender, de tratar de entender los problemas de la región. Todos nosotros leemos aproximadamente las mismas cosas en nuestra formación. Hermanni, Stavenhagen, Furtado, Aníbal Pinto, Cardoso, Faleto, O'Donnell, y esos fueron los marcos para que pensáramos los problemas de nuestra sociedad. Y cuando yo oigo hablar a Liliana, a Marcelo, les oigo hablar de una historia común, compartida, muy semejante en muchos aspectos. Semejante en los marcos intelectuales, semejante en las disyuntivas que tuvimos que enfrentar frente a regímenes autoritarios, pero en el caso de Brasil, muy distinto desde el punto de vista institucional. La dictadura militar en Brasil fue una dictadura modernizante, que propició la expansión del sistema universitario como jamás había ocurrido en Brasil. Así que, aún bajo el régimen autoritario, en los años que me tocaron vivir, primero como estudiante, después como profesional, fueron años de gran expansión institucional de los posgrados en Brasil, de construcción o reconstrucción de nuestras asociaciones científicas, y esa fue una experiencia para mí muy marcante y muy distinta yo creo que de los colegas argentinos. Las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, que en aquel momento era sociología política, se desarrolló desde el principio en las universidades, aún bajo el régimen militar, y en algunos centros independientes de investigación formados por la parte de aquellos que fueron perseguidos por la dictadura, como el SEBRAP. Así que eso yo creo que es una experiencia distinta que tiene consecuencias para lo que opera, por lo menos en un segundo momento, para lo que ocurre en nuestra vida intelectual, en nuestra vida académica.
los temas son muy semejantes a los que presentó Marcelo, Liliana. En este momento se trata, de un lado, de hacer la crítica de los modelos de explicación anterior, la crítica de las teorías de la modernización y la crítica de la política del periodo anterior que nos había llevado al golpe militar del 74. Y los temas eran tratar de entender lo que había pasado, por qué el autoritarismo se había impuesto, especialmente por qué una cierta forma de actuar de los agentes, la forma de incorporación de las masas urbanas a la política habían llegado a ese callejón. De otra parte, se trataba de entender lo que estaba pasando, o sea, las características propias del autoritarismo en Brasil y su dimensión modernizadora que no era esperada. Hay un libro clásico organizado por Tão Moderno en Francia sobre Brasil, donde todos los autores inmediatamente después del 64 decían: Brasil va a regresar al dominio de las oligarquías, al modelo primario exportador, etc. Y fue todo el contrario. Así que el pensamiento político en ese momento trató de entender la naturaleza modernizadora del autoritarismo, las estructuras de poder que los sostenían, explicaciones que estaban basadas en la teoría de la dependencia y también las transformaciones que ocurrieran bajo el régimen autoritario, la nueva clase obrera, lo que pasaba con las clases medias ascendientes, el nuevo empresariado, la naturaleza de las burocracias públicas y el rol de los militares. Todo eso estaba hecho en clave de sociología política y continuaba una tradición que venía en Brasil desde los años 30 a 40, pero especialmente en los 50, 60. Pura sociología política. Con la democratización hay un corte ahí. En primer lugar, se trataba de entender las transiciones. En segundo lugar, de alguna manera, la sociología política desaparece en Brasil. Y las cuestiones puestas alrededor de la democracia son cuestiones que llevan y que fortalecen un abordaje, una mirada institucionalista que se tornó predominante en el análisis político en Brasil y fundante de una ciencia política bastante apartada de la sociología y de las demás ciencias sociales. El gran debate es la naturaleza y la adecuación de las instituciones para la estabilidad de la democracia. La gran pregunta es, ¿las instituciones establecidas en la Constitución Democrática en 1988 sirven? Y ahí hay un gran debate entre dos grupos, los que afirman que en esas instituciones, presidencialismo, representación proporcional, multipartidismo, federalismo, producen inestabilidad y ingobernabilidad, y los que dicen que no, que hay características propias del presidencialismo multipartidista, que llamamos presidencialismo de coalición, que tiene una lógica propia y que produce, sí, gobernabilidad y capacidad de reformas sociales y económicas importantes, que han llevado a la estabilidad monetaria, a la extensión muy significativa de los sistemas de protección social, a políticas sociales innovadoras y también a nuevas agendas, como antirracismo, feminismo, pluralidad de identidades sexuales, ambientalismo. Pero
todos esos temas nuevos fueron tomados en Brasil por la sociología, no por la ciencia política, mientras la antropología se especializó en el estudio de las comunidades indígenas, en las poblaciones originarias de Brasil. En ese momento hubo una total separación de la ciencia política y de la sociología, mientras hubo una gran expansión de la estructura académica que sostenía la producción en ciencias sociales en Brasil. Para que ustedes tengan una idea, en 20 años, de 2001 a 2020, en Brasil se pasó de 10 programas de posgrado en ciencia política para 62. Hoy tenemos 2.500 estudiantes en programas de posgrado de ciencia política en Brasil. Se producen alrededor de 600 tesis de maestría o de doctorado. O sea, se creó un enorme sistema a partir de las estructuras, de las reglas y de las formas de organizar la posgraduación establecida bajo el régimen militar. Se creó así una comunidad de cientistas políticos con revistas, una asociación y un debate que es hasta ahora básicamente de naturaleza institucionalista. Pues bien, hay rectos actuales que este abordaje no nos permite entender. La crisis de los años 10, el estallido social, la emergencia de la extrema derecha, que no es típica solamente de Brasil, pero tiene características específicas en Brasil. Todas esas transformaciones que tienen también un contexto internacional importante, não podem ser entendidas em clave institucionalista. Não é como, a partir da discussão sobre presidencialismo, sobre regras eleitorais, sobre coalições, sobre federalismo, não é como abordar o que passou en la sociedad brasileña en la década de los 10 y tampoco nos permite entender lo que está pasando ahora con la emergencia de la extrema derecha, no solo como un resultado de una elección tumultuada, pero como un proceso político en el cual esta extrema derecha tiene raíces sociales profundas y tiene que ver con todo lo que no miramos cuando estamos discutiendo las instituciones, su eficacia y su capacidad de producir y de sostener el régimen democrático. Así que yo creo que en ese momento la discusión en Brasil tiene que ser, no puede ser, sino de alguna manera una revitalización de la sociología política por una generación distinta de la mía, que tiene otra formación, que tiene delante así este reto de continuar pensando los dilemas de nuestra sociedad. Termino por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, María Nina. Excelente tus comentarios. Entonces ahora le damos la palabra al joven del grupo acá, que viene de otra generación y, como ustedes saben, también viene de otra disciplina a la cual creo, sin embargo, que también debemos reintroducir, porque estuvo también mucho en ese momento dentro de la discusión politológica. Se trata de Guillermo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que es
placer, un gusto enorme y un honor conversar con ustedes cuatro. Quiero reivindicar a la UNI de Río de Janeiro, que no mencionó Marcelo en su momento, sobre todo en el área económica, donde yo hice mi estudio de posgrado y tuve unos profesores increíbles que contribuyeron mucho al desarrollo de una economía heterodoxa, digamos, una economía heterodoxa, junto con economistas de Argentina, en Chile, en Bolivia y en Venezuela, que formaron en su momento lo que se llamó Red Latinoamericana de Macroeconomía, donde estaba la UNI, estaba el CEDES, estaba CIEPLAN, estaba la Universidad de La Paz, y en Venezuela, no, y en Colombia estaba CEDES. Bueno, también celebro que se hayan dado cuenta finalmente que la economía es una ciencia social, que más correctamente, como los clásicos la llamaban, la disciplina es economía política y no economía seca. Y sobre la base de la convocatoria yo pensé en un desarrollo de mi intervención a partir de ilustrar el debate entre distintas perspectivas teóricas que evolucionaron a través del tiempo, o predominio de uno u otro enfoque según la naturaleza de los problemas más apremiantes, pero un debate teórico que muestra continuidad a través del tiempo y al mismo tiempo, con perdón de la redundancia, muestra una diferencia entre la naturaleza de esa evolución en el norte, especialmente en los Estados Unidos, que lidera la investigación teórica y aplicada en las economías avanzadas, y específicamente en América Latina, donde surgen enfoques teóricos originales, diferentes y que tratan de dar cuenta, como enseguida voy a señalar, de una estructura económica diferente de la estructura de las economías avanzadas y que por lo tanto no podría ser abordada y entendida exclusivamente a partir de las miradas tradicionales, ortodoxas o como quisiéramos llamarlo, pero que al mismo tiempo pretendió y pretende no ser un enfoque folclórico, sino tener la capacidad de conversar y de debatir con las corrientes principales del pensamiento político. Antes del surgimiento de la macroeconomía, que aparece con Keynes, la disciplina estaba dominada por lo que podemos llamar el enfoque neoclásico, que era un enfoque de naturaleza más microeconómica, donde se pensaban los agentes económicos como atomizados, no constituyendo agentes agregados o grupos de presión, agentes económicos que actuaban racionalmente en mercados competitivos y que sin la interferencia del Estado y sin la aparición de mercados monopólicos que requerían apenas ciertas regulaciones mínimas del Estado, alcanzaban el equilibrio general económico y la asignación óptima de recursos. Ese enfoque era un enfoque más bien reduccionista, por decirlo de alguna manera, donde el problema económico principal era la asignación eficiente de recursos escasos, ignorando todos los conflictos que la economía suscitaba en la sociedad.
Con la depresión de los 30, ese enfoque se muestra claramente insuficiente y John Maynard Keynes crea, creo que es la palabra apropiada, inventa la macroeconomía y enfatiza los problemas de coordinación macroeconómica entre mercados diferentes, entre el mercado laboral, el mercado de bienes, el sector externo y los mercados financieros. Introduce la necesidad de pensar a los agentes económicos como agentes agregados, en particular la distinción entre asalariados, sindicalizados y empresarios, corporativizados, y muestra la posibilidad de que el equilibrio general no sea un equilibrio eficiente, sino un equilibrio con desempleo. Ese enfoque predomina hasta los 70. Me acuerdo, y bueno, es conocido, que en algún momento el presidente Nixon dijo que somos todos keynesianos en su presidencia, ahora somos todos keynesianos. Pero con la emergencia de los problemas inflacionarios más agudos en los años 70, el monetarismo que existía y que debatía con los teóricos keynesianos desde los 40, con mínimo, de hecho desde los 30, ya Friedman, con su historia monetaria de los Estados Unidos, tenía una interpretación diferente, original de la crisis de los años 30. El monetarismo, digo, empieza a prevalecer como enfoque ortodoxo o dominante en el mainstream tradicional, porque cuando la inflación aflora a partir de los shocks petroleros de principios de los 70 y de los fines de los 70. Hay dos generaciones de economistas monetaristas, la friedmaniana y una segunda que está inspirada en Friedman, pero avanza en la idea de la racionalidad, profundiza la idea de la racionalidad individual con el concepto de expectativas racionales. No solo los agentes actúan en el presente de la manera más racional posible, sino que esa conducta del presente está determinada por una racionalidad que aprovecha toda la información disponible sobre el futuro. Y esto contrasta muy fuertemente con la idea keynesiana de la incertidumbre radical y la imposibilidad de basarse en el cálculo probabilístico para identificar los riesgos. Estoy haciendo un paneo muy sinóptico, digamos, pero si no, no tendría tiempo de plantear todo lo que quisiera. Ahora, en los 90, con el comienzo de la globalización y sobre el particular de la apertura financiera, hay un retorno a Keynes, ¿cierto? Hay un retorno a Keynes porque las crisis financieras internacionales vuelven a mostrar la insuficiencia de los enfoques tradicionales para entender el funcionamiento legal de las economías. Se identifican nuevamente importantes fallas, en particular en los mercados financieros, que no tienen que ver exclusivamente con la concentración económica, sino que tienen que ver con asimetrías de información basadas en la incertidumbre, que reaparece como determinante importante en las conductas. Y por lo tanto se caracteriza esta crisis como crisis sistémica, que no solo abarcan los mercados laborales y de bienes, sino muy centralmente los mercados financieros,
Y basado en ese enfoque sistémico, también la identificación o la reaparición de agentes económicos agregados que tienen conflictos de intereses, preferencias y valores diferentes y que influyen en la dinámica y el desempeño económico de manera no atomística. Ahora, sin descartar estos enfoques, como yo decía, tratando de hacer una teoría económica no aislada de los desarrollos de la teoría del mainstream, en América Latina se observan, sobre todo desde los 40 y en particular de los 50, desarrollos teóricos propios. El primer enfoque original es el estructuralismo desarrollado en la CEPAL, donde aparecen Trevis, Pinto y todos los demás, varios de los autores, Ahumada, Pareto, varios de los teóricos mencionados precedentemente, con las características de que ese estructuralismo era un enfoque para economías cerradas, porque las economías latinoamericanas estaban poco integradas, comercial, y ni que hablar financieramente, a la economía mundial. Y a partir de esos enfoques estructurales surgió la idea de una estrategia de desarrollo basada en la industrialización sustitutiva. Surgió el enfoque de inflación estructural, donde la inflación deja de ser exclusivamente un fenómeno monetario y es resultado de precisamente conflictos entre sectores económicos. Olivera lo planteaba entre el sector agropecuario y el sector industrial. Después también se desarrolló la idea del conflicto entre asalariados y entre sindicatos y empresarios, pero un enfoque totalmente original de la inflación que prácticamente no se había considerado en el norte. Aunque más recientemente justamente nosotros empezamos a exportar algunos de los aportes teóricos sobre inflación, sobre crisis financieras, etcétera, fuera de nuestra. Y finalmente la idea de que las economías latinoamericanas, a diferencia de las economías del norte, no tenían para su crecimiento un problema de desequilibrio entre ahorro e inversión agregada, sino que tenían problemas específicos entre el ahorro externo y la inversión, es decir, había un problema de escasez de divisas, que se llamó, que se identificó como restricción externa, que limitaba el crecimiento, independientemente de que hubiera suficiente generación de ahorro interno, y más recientemente la restricción fiscal, que se caracteriza por la insuficiencia, en este caso, de ahorro público, digamos, como consecuencia de gastos corrientes que crecen de manera más acelerada los ingresos tributarios en particular y otros ingresos públicos. Entonces, digamos, este es un primer desarrollo teórico original de América Latina, y el segundo desarrollo original es el llamado neoestructuralismo, que empieza a surgir como consecuencia de las economías abiertas, que tiene en su centro académico esta red macroeconómica de América Latina, constituida por estas instituciones, y que además de las características que yo señalé, incorpora los problemas
de inflación inercial, que aparece cuando la inflación en América Latina adopta ritmos más acelerados que en el pasado, deja de ser inflación crónica para ser alta inflación, incorpora las críticas a los programas del Fondo Monetario Internacional, basadas en la programación monetaria, incorpora el análisis más detallado de los problemas que genera la apertura y la liberalización financiera. En contraste, y solo para terminar, y para reconocer que hay otras miradas, pero que se originan en el norte, en el contexto actual, en discusión con el neoestructuralismo, que hoy en día ya es menos heterodoxo que en el pasado, cosa que está bien, digamos, porque la idea es que enfoques tradicionales novedosos se vuelvan en algún momento incorporados por la teoría más general. Aparece el neoliberalismo del consenso de Washington, que plantea reformas, paradójicamente habla de reformas estructurales, pero son reformas estructurales diferentes a las que plantea el estructuralismo, que tienen que ver con la privatización, con la desregulación, con la apertura, que cuando esas reformas no alcanzan, habla de nuevas generaciones de reformas y salta para adelante todo el tiempo, y que, como se muestra en la actualidad, desde los 2000, no funciona. Tengo otras cosas para decir, sobre todo las novedades recientes y del debate económico, sobre todo la reaparición de la discusión en macroeconomía de crecimiento, distribución y desarrollo económico, que habían realmente al margen de debate, y una mayor relación entre, por lo menos entre los economistas de los que yo creo formar parte, una mayor relación y vinculación entre la economía y la política para entender los fenómenos sociales generales y los fenómenos económicos en particular. Bueno, paro por aquí y les agradezco. Bueno, muchas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro que efectivamente la economía es una ciencia social, por lo menos desde este lado de la ciencia económica, y cuán importante es para las discusiones que mencionaban María Niña y Liliana, invitarlas con una discusión también de los fenómenos económicos. Bueno, entonces le toca el turno a Manuel Antonio Carretón. Como decía, antes de que se uniera a la plataforma, solo mencioné, para no mencionar las largas, los largos currículums de cada uno de ustedes, mencionaba la pertenencia actual de cada uno, más allá de los premios y instituciones por las cuales Manuel Antonio circuló, entre ellos que no lo mencionamos, el CEREN, que creo que fue el creador de la Universidad Católica en su momento, que es ahora el profesor de la Universidad de Chile. Así que adelante, Manuel Antonio. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, antes que nada, mil disculpas por los problemas tecnológicos. Pertenezco a una generación, o al menos yo soy un representante oligotecnológico de esa generación. Y por lo tanto tuve muchos problemas para subir, así que pido disculpas por el retraso. Alcancé a escuchar casi todas las intervenciones, excepto desgraciadamente la de Liliana, que escuché una parte de ella. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Análisis Político y a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario por la organización conjunta de este congreso y por la invitación que me han hecho a participar en algunas de sus actividades. He estado
oscilando permanentemente por dónde enfrentar este tema de las perspectivas generacionales en ciencias sociales, tema que se nos ocurrió a Marcelo y a mí hacerlo. Y por lo tanto debería tener más bien claridad de qué se trataba. Y confieso que no la tengo mucho. Por lo demás, tengo la impresión que sobra un poco mi intervención después de haber escuchado lo que he escuchado. Podría escribir 100% todo lo que aquí se ha dicho y por lo tanto quedarme callado. Ahora, esa es una de las cosas que tengo dificultades en mi vida, entonces, de quedarme callado. Por lo tanto, algo trataré de decir. Mire, cuando en la generación nuestra, voy a hablar de la mía, con la particularidad, en el caso chileno, de un desarrollo en la época que nacen las ciencias sociales llamadas modernas en Chile, de una hipertrofia, en cierto modo, de la sociología respecto a la disciplina. La ciencia política es muy tardía en Chile. La ciencia política moderna, digamos, otras cosas son lo que entendían alguna gente por ciencia política, estudio de las instituciones, etc. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que nosotros entramos al mundo de las ciencias sociales en que entramos a un mundo que se está constituyendo y por lo tanto formamos parte de esa construcción, aun cuando somos herederos de la generación inmediata a la cual se refería María Herminia, y el panorama, diría yo, y es lo que quiero contrastar con lo que ocurre hoy, no para decir que uno es bueno y otro es malo, no, simplemente para mostrar cómo las cosas de algún modo son diferentes. Había en tensión, en discusión, pero había, primero, para América Latina en cuanto tal, y dentro de ello, diferenciadamente, para cada uno de los países, yo diría una problemática histórico-estructural. Es decir, había una problemática para el conjunto de América Latina, que cada país la vivía de alguna manera. Eso se podía llamar desarrollo, se podía llamar modernización, se podía llamar revolución, porque ambas cosas anteriores no daban cuenta de, pero había una definición de la problemática histórico-cultural de América Latina. Eso hace que había también una teoría sobre América Latina. Cuando digo una, digo muchas teorías, si se quiere, pero sobre el conjunto de América Latina. Y esa teoría podía ser más sociológica, más de ciencia política, pero la había y precisamente era la reflexión y la construcción de distintas disciplinas en el plano intelectual de esa problemática histórico-estructural, para usar el lenguaje de Cepal. Entonces, la disciplina, la que en ese momento básicamente se constituía a través de un currículo venido del extranjero, armado desde Europa o Estados Unidos. Eso va a depender según las distintas instituciones, digamos, unas más, unas menos, pero uno diría el enfoque predominante, el enfoque en ese momento, la perspectiva de las ciencias sociales norteamericanas, daban un instrumento
¿Para qué? Un instrumento para actuar en esa problemática histórico-estructural desde una perspectiva, quiera que ella fuera, teórica. Entonces, teníamos que un instrumento que podíamos de alguna manera inventarlo. Teníamos los lineamientos fundamentales, pero como hay una problemática que enfrentar, como hay una visión teórica y un concepto límite de qué se trata, qué es lo que se quiere obtener, podemos usar el instrumento que hemos recibido y redefinirlo. ¿Qué hace un sociólogo en una reforma agraria? Había que inventarlo, porque eso no estaba en lo que nos habían enseñado, en lo que habíamos aprendido. Pero sí sabíamos que había que hacer reforma agraria. Sí sabíamos a qué apuntaba la reforma agraria. Entonces, ese es, a mi juicio, una de las particularidades de nuestra inserción, de nuestra entrada en el mundo de las ciencias sociales, que hace que, para seguir el lineamiento, la visión, redefiniéndola un poco, de José Medina Chavarría, que me parece clave, por lo menos en el mundo de la sociología. Entonces, él hacía ver que en las ciencias sociales, en general, él decía, la sociología tenía como tres aguijones, tres etos, podríamos decir incluso. El científico, el intelectual y el profesional. La particularidad de toda esa época de nuestra generación es que esos tres etos coinciden, se entrelazan. Y para decirlo desde ahora, para volver al final, la particularidad de las ciencias sociales y los científicos sociales en el mundo actual de hoy, y por lo tanto el problema de las nuevas generaciones, es que estos tres etos están separados. Entiendo que esto requeriría mucho más demostraciones, explicaciones, pero hemos planteado eso. Entonces, eso facilita nuestra inserción en la sociedad y facilita, además, una cuestión fundamental que va a estar presente en las ciencias sociales en general en el mundo, pero sobre todo en América Latina, que es la relación con la política. La vinculación de lo que hacemos con la política. Sirve a la política, a los proyectos políticos. Eso hace que haya relevancia o incidencia. Y tiene también un problema que lo dejo planteado, y es que la demasiada incidencia o no distancia del mundo intelectual y de las ciencias sociales con el mundo de la política puede llevar a que de alguna manera, en un momento demasiado inserto en el debate ideológico político, no eso tenga la distancia para, sin dejar de tener el etos, llamémosle emancipatorio, como se quiera llamar, no seamos capaces de entender, de advertir, de plantearle a los actores
del campo político, social, concreto, histórico de esta batalla, no seamos capaces de plantearle los problemas y nos transformemos muchas veces en ideólogos de uno u otro proyecto. Yo creo que ese fue en parte el drama de nuestra generación. Hay algo, y aquí ya se ha dicho mucho, y por lo tanto voy a simplemente a mencionarlo para sacar las consecuencias, no a traer un análisis. La ruptura de una época de los grandes proyectos de transformación con las dictaduras militares incorporó o redefinió la problemática histórico-estructural y los énfasis teóricos, digamos la dimensión o la perspectiva teórica. Y lo que el tema fue el tema de la democracia. Y el tema de la democracia fue acompañado, todos sabemos también, por una transformación institucional del campo en que se desarrollaba en la ciencia. Y una de las cosas que de alguna manera se va a perder es el contacto con las nuevas generaciones. Generaciones o que no accedieron al mundo de las ciencias sociales, o que accedieron muy parcialmente, o a veces solo desde el extranjero, pero ese contacto tendió a perderse, pese a que inventamos miles de fórmulas para tener esa relación. El objeto teórico, la problemática, la redefinición de una problemática histórico-cultural en torno básicamente de un régimen político, fundamentalmente. Por las razones que obviamente uno diría son indiscutibles. Era un problema de vida o de muerte. Era eso lo que debíamos enfrentar. E inventamos las fórmulas que fueran necesarias para entenderlo y para comprometernos también en la lucha por ese objetivo. De nuevo, pese a las dificultades concretas de operación, se nos facilitaba la relación con el mundo político, con la política. Es decir, lo que hacíamos era relevante para el conjunto del país o para la política. Y la política nos daba la temática central en la cual desarrollarnos como intelectuales. ¿3 minutos? ¿O 3 qué? Minutos. Ya. Sí, hora no puede ser y segundo tampoco. Si uno piensa el precio que se pagó por eso fue el que seguíamos pensando de alguna manera en forma clásica que hay una problemática central. Y yo creo que está bien. Había que afrontarlo así. Sin embargo, no vimos todo lo que eso significaba. Yo recuerdo haberle escuchado a Guillermo O'Donnell una vez, que de alguna manera tomamos la democracia como un chip.
sin, voy a usar la expresión de alguien que odio, sin deconstruir ese concepto. Y entonces, lo que hicimos bien, ¿no es cierto?, de acompañar al mundo, a las fuerzas sociales, a los actores sociales, de nosotros mismos estar involucrados en la lucha por la democracia, nos hizo dejar de lado entender que la problemática de una sociedad, por urgente que sea, no puede reducirse nunca al tema del régimen político. Y que enfrentarlo así paga precios después. Una última reflexión. Lo que yo veo hoy es esta disociación entre etos científico, intelectual y profesional. Lo que hago para mi carrera, dirá un joven, no le sirve necesariamente a la sociedad. Y lo que yo quiero hacer para la sociedad no me sirve para mi carrera. Ese es un problema. El segundo problema es que no tenemos ni una problemática histórico-estructural single, central, ni tampoco una teoría o distintas teorías sobre América Latina, pese a los esfuerzos que hay. Lo que tenemos son teorías para problemáticas específicas que muchas veces intenta convertir en problemáticas histórico-estructural únicas. Y yo diría que ese es el gran drama hoy día que hace que la relación con la política, por ejemplo, sea mucho más compleja, porque no hay proyectos claros en juego en la cual el mundo intelectual entra, y que entonces haya una enorme dispersión de las prácticas sociológicas, de la ciencia política, etcétera, no enfrentadas a una problemática central de la sociedad. Y eso tiene que ver también con el cierto abandono de la problemática latinoamericana en cuanto a tal. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio. Bueno, entonces creo que después de estas excelentes aportes, yo diría que si hay alguno de los participantes quiere hacer algún comentario sobre algunas de las presentaciones, es el momento, y si no, al mismo tiempo ya abrimos a la posible participación de la abigarrada multitud que tenemos enfrente, para que puedan también participar. Igual como somos pocos, realmente parece más. Marcelo, ¿puedo hacerte una pregunta simplemente porque no veo? ¿Qué público hay? Hay público. 180. Hay un público estudiantil no muy numeroso. Tenemos otro representante de nuestra generación que también pasó por Chile como nosotros cuatro, que es Oscar Oscar. Así que ese es el público participante. Guillermo quiere hacer un comentario. No sé si Liliana también quiere también hacer uno. Sí, muy cortito. En primer lugar, coincidiendo con Manuel Antonio, quiero destacar que las miradas estructuralistas y neoestructuralistas son miradas históricas, ¿cierto? Que
no ignoran, sino que incorporan a la mirada de las economías de la región y de otras economías esa perspectiva histórica. Las estructuras se transforman, las estructuras se transforman por la evolución doméstica de las economías, se transforman por la relación con otras economías latinoamericanas y se transforman con la evolución de la economía internacional. La segunda cosa breve que quiero decir es que en particular los economistas de la primera generación, pero sobre todo los economistas de la segunda generación estructuralista, fueron economistas comprometidos con los gobiernos o con los movimientos democráticos. Muy claramente el CEBRAC fue eso, el CEDE fue eso, CIEPLAN fue eso, y en general todos estos economistas estuvimos vinculados de una manera más directa o indirecta a los partidos políticos progresistas, de alguna manera. Y la tercera cuestión es que también desde nuestra perspectiva, y por eso la idea de mirar estas economías de manera diferente, es que nuestro interés siempre fue el de la intervención en la política económica y en la discusión y en la participación comprometida de la ejecución de la política económica del gobierno. Sí, en ese sentido, ya que Guillermo utilizó el marco de mirada histórica, yo quizás diría miradas históricas. ¿Por qué lo digo esto? Porque realmente, para poner un poco de referencia a la literatura con la cual lidiamos, incluso los estudiantes también se enfrentan, hace 7 años apareció un libro de Menguer y Pérez Piñán sobre la historia de la evolución de los autoritarismos y las democracias, los regímenes semidemocráticos en América Latina. Y yo recuerdo, puedo haber estado correcto o equivocado, que yo utilizo algunos de los gráficos, tablas que presentan el libro de Menguer y Pérez Piñán para mostrar que esa es una mirada histórica errada. Errada en el sentido de que simplemente concluir que en el 2010 teníamos 18 democracias en América Latina, mientras que en 1930 había 3, como sugieren sus tablas, implica precisamente situar históricamente lo que significaba democracia en cada tiempo histórico, ¿no? Lo cual no significa tampoco, y ahí está la problemática de nuestra ciencia, que también debamos aspirar a una definición tipo Przeworski o tipo Colomer, para utilizar algunos de los colegas más reputados, en la cual se trata también de precisar los rasgos mínimos de una democracia. Entonces, ese ir y venir entre precisar los rasgos mínimos de una democracia, o por qué a un régimen llamamos democrático, y hacer una tabla en la cual de 1900 a 2010 democracia significa lo mismo en América Latina o en cualquier parte, marca una tensión teórica. Liliana quiere hacer un comentario. Sí, muy breve. Comparto lo que señalas y además quisiera insistir en que prescindir del clima de ideas de una época, prescindir de una mirada histórica y quedarse con la coyuntura, uno corre el riesgo de ser rápidamente obsoleto.
Por eso creo que además María Herminia lo enfatizó muy bien, que nuestra tradición de acompañar desde la ciencia política las transformaciones que trajo la democracia a partir de los 80, esa mirada institucional es útil, tiene algo de artesanía política, pero es insuficiente para comprender los problemas y los desafíos que estas democracias tienen. Y un último comentario que creo que es muy importante, porque estos 4 veteranos que somos, Guillermo, te dejo porque sos un poco más joven a un costado, no porque seas economista, tenemos una historia compartida, una historia común, que no es solo que hemos visto cambiar el campo intelectual, que hemos visto cambiar las relaciones con el Estado y la política, que hemos participado de los cambios en los ejes temáticos, sino que además nos encontrábamos, creamos afectos, creamos afinidades, creamos amistades, y que además la región América Latina era algo muy unido. Si uno estaba en México, se juntaba con todos los latinoamericanos y Latinoamérica era un problema común a todos, además del problema de cada país. Eso hoy cambió, no solo los presidentes no se hablan o se dan vuelta a la cara, simplemente nosotros nos juntamos con cierta nostalgia de que aquellos tiempos de discusión en Morelia, México, en Santiago, donde fuere, en Montevideo y muy temprano en Buenos Aires, en viejas épocas, eran tiempos de preocupación de las democracias occidentales en el mundo y en la región. Y las miras hoy son mucho más estrechas. Por eso el desafío es muy grande para todos los que nos siguen para pensar el mundo en que están analizando estos temas. Nada más. Había una. No sé si hace falta un micrófono. ¿Por qué no venís acá? ¿Por qué no? Para que vean. Si no, estás visualmente fluido. Todo como algo abstracto. Bueno, hola a todos y a todas. Yo quería retomar algo que has dicho vos, Guillermo. Estoy empezando ahora a involucrarme un poco más con la economía porque estudio comunicación en realidad y tenemos una materia específicamente de economía. Y ahora que yo me di cuenta es que me parece como que la economía se apela mucho al saber tecnocreativo y a la especificidad del término, en lo que muchas veces se pierde con esa cuestión social en que vos decías que la economía es una ciencia social. Esto no sé si es algo que ya existió desde siempre con la escuela neoclásica o es algo que ya se profundizó hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, hay muchos sectores que no les interesa tanto discutir economía social porque intentan centrarse mucho bien en sus intereses personales justamente para el enriquecimiento. O sea, no sé bien si fue algo que existió desde siempre, si es algo que se profundizó ahora, si es algo que en un futuro también se va a seguir perpetuando. ¿Cómo lo ves vos, tu perspectiva? Bueno, gracias por el comentario que me preguntas. Creo que lo que vos señalás es, yo traté de distinguir, es propio más bien de un enfoque que es predominante, digamos, en el norte y en muchas de nuestras universidades, y en muchos de los programas de licenciatura. Yo no diría exclusivamente, también predominan los intereses, sin duda, pero tiene que ver con una mirada teórica que surge de la economía neoclásica, que implica una ruptura con la economía clásica de Adam Smith, David Ricardo, Marx, Stuart Mill, etc., que después para tomar temas, donde lo que yo decía, el eje económico está atomizado, es racional, actúa en mercados que no tienen nada que ver con la estructura social, y el único problema que enfrenta es optimizar sobre la base de recursos escasos, ¿no? Ahora, hay otra mirada que yo diría que ha crecido su importancia recientemente, y en algunas licenciaturas, por ejemplo en la UBA, en clase
es más bien predominante, que busca los nexos con la política, que tal vez si querés, como lo llamaba Juan Vital Zurduy en un libro muy importante que fue en su momento el libro que escribió con Manon, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero él sí, la expresión que él usaba era una teoría de economía del conflicto. Entonces, sin desarrollar más las variantes de todo eso, existe una corriente importante, sobre todo en América Latina y en otros países emergentes, y ahora apareciendo, por lo menos en el margen, en Estados Unidos, esta mirada más vinculada con la política y con la sociología, que yo creo que debería rendir frutos interesantes. Gracias. No sé si María tenía... había otra pregunta. No sé si María Línea y Manuel Antonio, que no tuvieron una segunda, mínima participación, quieren agregar algo. Muy breve. Y yo estoy perfectamente confortable con la definición mínima de democracia. Yo creo que el problema no es ese, el problema es que en ese momento en nuestras regiones son los mínimos que están bajo amenaza. Y para entenderlo, tenemos que volver de alguna manera a entender qué sociedad nuestras democracias producieran y cómo estas nuevas sociedades se están conectando con el mundo de la política o no se están conectando con el mundo de la política. Yo creo que podemos seguir diciendo, bueno, el problema es que en este momento tenemos que defender los mínimos. Sí, claro que sí. Eso es lo que está amenazado. Pero nada más, fue un gusto siempre oír a los tres amigos y ahora también a nuevo. Que no es tan nuevo, así, así que... Antes de, no sé si Manuel Antonio tiene algún comentario adicional, quizá me expresé mal. Yo lo que quería decir con esa referencia a una definición mínima, estando de acuerdo absolutamente contigo, María Elena. En este problema, por ejemplo, para tomar dos casos cercanos, esos elementos mínimos que están en cuestión en nuestros dos países, por ejemplo, o sea, en Brasil y en Argentina, y eso es. Ahora, la pregunta que yo me hago es cuánto ese cuestionamiento, esa amenaza, tiene que ver con, efectivamente, tendencias históricas en nuestra sociedad. A eso me quería referir, con tendencias históricas que efectivamente no solo emergieron por la implantación de estas democracias contemporáneas, sino que vienen de etapas previas. Sí, Manuel Antonio, entonces le damos la oportunidad de cerrar el debate porque ya están amenazantes los participantes de la próxima sesión, porque estamos agotando nuestro tiempo, y ya que Manuel Antonio va a cerrar este encuentro, aprovecho para reiterar el agradecimiento además incluyendo el dato importante, teniendo en cuenta que aquí hay algún representante que viene de una generación machista, como es mi caso, el hecho de que en esta sesión hemos tenido casi una participación como la de la convención en Chile, es decir, absoluta paridad de género en cuanto a la presentación. Anduvimos 40-60, no es el óptimo, pero en cuanto a los participantes, pero anduvimos cerca. En el público mayoría. En el público sí, debo agregar que en el público había
según hice la cuenta, 77% de participación dentro del nutrido público que nos acompaña. Pero si es por año, no rompo el... Sí, claro. Sí. Por adelante, Manuel Antonio. Ya sería el comentario de cierre. ¿Puedo decir algo, no? ¿Puedo decir algo, no? Sí, te estoy diciendo. Ya. No, mira, simplemente el último tema que es mucho más complejo. No se van a cumplir los mínimos, si no se cumplen condiciones que permitan los mínimos. Por lo tanto, no sirve hoy día la definición mínima de democracia. Bueno, eso da para que la sigamos realmente largamente. Es auspicioso porque comento que la vicedecana de la facultad y alma, por lo menos una de las almas de este encuentro, que es Silvia Pinillos, efectivamente ha procedido a la grabación de esta sesión y existe la amenaza o oferta, según como lo tomemos, de sistematizar un poquito estas presentaciones en algunas publicaciones. Así que aprovecho para darles las gracias a ustedes, maravillosos colegas, y por supuesto a las que se sentaron y a los que se sentaron durante la sesión que estamos terminando. Oye, Marcelo, nosotros vamos a otra de inmediato. Sí. Chau, María Arminia, Liliana. Chao, Liliana. Chao. Bien. Gracias, Marina, muy bien. Fantástico, ¿eh? Sí, esto funcionó. Sí, la verdad que todo el sistema anduvo perfecto. Al contrario, estuvo lindo. Espectacular. Muchas gracias. Queda vos. No, creo que no sé si no es este link, es en otro link Sí, sí. María Antonio. Sí, me dijo que la compañía es la 201. No está, sigue grabando también. Agregó algo. Oye, perdón, Marcelo, Sí, ¿nos quedamos aquí o nos vamos a otro? vamos a otro. Ahora.